En una galaxia muy, muy lejana, pasan cosas de las que ni nos enteramos. Para todo lo demás y un poco más a mano, así está el mundo. Lo que ocurrió ayer fue, en realidad, este inicio de este proceso de destitución que va a finalizar en horas de madrugada, se supone, ya tiene un resultado casi asegurado, que sería, en definitiva, la destitución de Dilma. Ayer estuvo en el Senado brasileño ella presentando su defensa. En primer lugar hizo un discurso, tuvo 30 minutos para poder hablar y presentar su defensa, y luego tuvo que responder durante unas 14 horas a las preguntas que los senadores de oposición le decían, preguntas bastante repetidas, digamos, y que tampoco tenían mucha lógica. La respuesta era relativamente similar, pero fue muy interesante el discurso de Dilma, quien, en primer lugar reaseguró que se trataba de un golpe de Estado para ella, que era un golpe a la democracia brasileña. Habló también de su trayectoria política, de la lucha por la democracia desde los dos frentes, ¿verdad? Eso en contraposición con su pasado y con su presente, sosteniendo que la lucha en realidad era la misma, era la lucha en contra de la democracia y contra aquellos que constantemente intentaban hacerla caer por diversas formas. Se llamaba primero, aquella lucha por medio de las armas, donde Dilma estuvo presa y fue torturada y juzgada, permaneció varios años en cárcel, y posteriormente, actualmente, esta lucha se había tornado jurídica. Estos mismos representantes de ese poder político estaban luchando contra ella y contra su gobierno, pero a través de esta forma jurídica del impeachment, para ella sin ningún tipo de asidero. Recordemos que este proceso se inicia por un maquillaje, digamos, al presupuesto que se aprobó en el 2015. Se supone que se había sacado presupuesto, se había sacado recursos públicos para poder maquillar algunos de los números del presupuesto brasileño y poder incentivar esta economía brasileña que estaba empezando a entrar en recesión. Y esta fue la causa en realidad por la que ella está, aunque permanentemente se hace acusación a lo malo del gobierno del PT, de todos los gobiernos del PT, ¿no? O sea, sí. Se habla desde Lula hasta Dilma como causantes de este impeachment, y a los casos de corrupción que en definitiva no son inexistentes en esta causa en particular. Uh-huh. Sí, para mí lo más interesante es que del discurso de Dilma es que lo dividió de un lado la parte jurídica, técnica, si se quiere explicar por qué ella no era culpable de lo que se le acusaba, y del otro lado una respuesta estrictamente política, es decir, acá hay un golpe de Estado con intereses políticos y yo contesto en términos políticos, es decir, la historia de Brasil, mi historia personal y demás. Entonces me parece que el discurso de Dilma fue bueno en el sentido que deja bien en claro que lo jurídico en realidad es simplemente la máscara de cuestiones estrictamente políticas, y eso me parece que es lo más interesante para analizar desde la ciencia política, la política escondida detrás de lo jurídico. Sí, sin dudas. A mí me parece que el discurso de Dilma Rousseff de ayer es toda una pieza de estudio en realidad. Me parece que dentro de unos años va a seguir vigente. Yo estuve viendo lo que fue la trascendencia que tuvo a nivel mediática e internacional, y realmente fue un discurso que dio la vuelta al mundo, y creo que hacía meses que no se cubría tanto, obviamente, el caso de Brasil, y en particular ayer hubo diarios de todo el mundo que estuvieron todo el día en realidad transmitiendo en vivo lo que fue la defensa de Rousseff. Me parece que fue una buena defensa, pero creo que lo que sucede es que en realidad diga lo que diga, se defienda como se defienda, esgrima los argumentos que esgrima, sí. La cosa ya se sabe cómo va a terminar, y eso es de repente lo menos creíble de todo esto, ¿no? Que en realidad no se sabe si hay una voluntad, no se sabe, aparentemente no la habría una voluntad de parte de los legisladores de oposición de investigar de forma rigurosa y seria lo que fue el manejo de las cuentas públicas, lo que fueron los casos de corrupción, primero porque muchos de esos legisladores que hoy, son jueces, estos senadores devenidos en jueces, muchos de ellos están involucrados en casos de corrupción también. 35 contabilizaban al menos. Uh-huh. Sí, 35 de estas personas que van a votar de madrugada están involucradas en casos de corrupción, están imputados de alguna forma. Entonces, primero eso, ¿no? La autoridad moral de repente de las personas que hoy se terminaron siendo jueces de Rousseff. Y por otro lado, el hecho de que hay un tribunal supremo que la absolvió y dijo que era inocente, o sea, es decir, un tribunal técnico que estudió el caso en concreto y todo el desarrollo de cómo se fueron dando los sucesos, y que dijo que no hubo enriquecimiento ilícito ni malversación de fondos. Entonces me parece que una vez que se sepa eso, si bien puede haber habido obviamente mal manejo de las finanzas públicas, como seguramente es así que sucedió,
creo que es muy preocupante que estamos frente a una crisis de régimen, ¿no? Una crisis de régimen democrático. Digo, el régimen puede ser autoritario o democrático, y yo creo que hay ciertos consensos en América Latina sobre que la democracia es lo deseable, pero me parece que este suceso que estamos viendo hoy en el país más importante de la región realmente nos pone en alerta a todos, porque fue un proceso viciado de nulidad y de irregularidades por donde se la mire desde el comienzo, ¿no? Sí, un pequeño agregado. Vos hablabas del juicio y de que a Dilma no se la escuchaba. Y en realidad cuando un juicio antes de comenzar ya tiene la sentencia, no podría llamarse ni siquiera juicio, ¿no? Sí, es verdad. Es un proceso que una formalidad. Es una formalidad. Sí. De hecho, la tranquilidad de Dilma a la hora de dar el discurso y luego de responder las preguntas que le realizaban los senadores de oposición, ya demostraban en cierta forma su tranquilidad frente a un proceso que ya tenía un resultado más que esperado, digamos, y bueno, creo que fue la oportunidad de Dilma de defenderse, de poder demostrar públicamente y dar sus argumentos, pero con un resultado que ya no tenía y no tiene aparentemente modificación. El propio Temer ha iniciado su mandato y en varios discursos ya ha dicho que él piensa el gobierno de acá 2019, ¿verdad? Ya anticipando lo que era el resultado del juicio, ¿verdad? Este es un claro ejemplo del enfrentamiento entre la legalidad y la legitimidad, ¿no? Si uno mira el proceso, parece cumplir con todas las etapas legales, constitucional. Sin embargo, si uno ve la legitimidad de este acto, en realidad está viciado por todos lados, ¿no? Sí. Y parecería que la única salida que pueda de alguna manera cumplir con las dos condiciones sería llamar a elecciones nuevamente y que el presidente electo, el presidente que asuma funciones, sea el que sea elegido por la ciudadanía. Y me parece que desde la ciencia política está bueno redimensionar la noción de golpe de Estado, ¿no? Uno asocia el término golpe de Estado a el acceso al poder por vías no constitucional, ¿no? Se produce un golpe cuando se accede al poder no de acuerdo a los caminos legítimos, sino que generalmente a través de la violencia. Y en este caso no hay violencia, ¿sí? No hay una manifestación clara de violencia y se utiliza la misma Carta Constitucional para llegar al poder. Y en ese sentido, algunos dicen igual hay un golpe de Estado. También habría que repensar y rever, ¿no?, lo que son los procesos constitucionales en cada país. Recordemos, la Constitución brasileña es una constitución negociada con el régimen militar que estaba ya cayendo, pero fue una constitución negociada de 1988 y que tiene este tipo de recursos también como para poder utilizar por parte para que estos poderes, digamos, puedan también hacer estas jugadas y hacer caer algunos gobiernos. El proceso de impeachment ya se ha utilizado, claro, se color de mel. Entonces, el recuestionamiento, ¿verdad?, sobre la utilización de la Constitución como una carta magna, única, intachable e intocable, cuando en realidad también responde, digamos, a determinados procesos políticos y a determinados intereses en esos momentos y en esas circunstancias, pero que son utilizadas en ese sentido. Y lo complicado de la mecánica institucional, ¿no? Porque lo que sería una válvula de escape en un régimen parlamentarista, en un régimen presidencialista, genera todo este tipo de problemas. Porque en un régimen parlamentarista la destitución puede formar parte de una crisis de un gabinete y no genera mayor crisis política. Sin embargo, en un régimen presidencialista, en Paraguay lo generó, bueno, y en Venezuela se está discutiendo el revocatorio, que también genera un montón de conflictos, de intereses, que no son solamente jurídicos, son políticos, porque lo importante es resaltar eso, que acá hay cuestiones políticas de fondo, que la oposición generalmente no lo maneja en esos términos, ¿no? Lo maneja en términos jurídicos y ahí la discusión se termina leyendo la Constitución. Sí. Y no hay más debate. Y se debaten otras cosas. Sí, lo primero que hay que decir primero es que las leyes, algún día habría que tratar ese tema en el programa. La ley es un hecho político, sí, no es una cosa que cae del cielo y que todos tenemos que respetar. No es neutral. No, la ley es un hecho político que quienes tienen el poder político en ese momento logran imponer una ley para todos. Eso es el poder, básicamente, imponer la ley propia como ley para todos. Entonces, la ley como un hecho político. Y bueno, y después, encima que esa ley existe, también es utilizada, ¿no?, de acuerdo a intereses políticos de una forma más o menos cuidada, dependiendo de la cultura política. Además, viniendo a Uruguay, en el caso de la democracia venezolana, es una democracia que en formato respeta los elementos clásicos de una democracia occidental, se quiere, pero que en la práctica, todos sabemos, está teniendo muchísimos problemas.
la izquierda ahí observa el formato y dice, bueno, hay democracia porque se respeta esto y esto y esto. Hay elecciones, el presidente fue elegido democráticamente, claro. Por lo tanto hay democracia. Pero cuando mira a Brasil... Y cuando mira a Brasil, que dice, bueno, se respeta el formato, pero en esencia esto no es democrático porque sabemos que hay una movida política. Y con la derecha uruguaya podemos hacer exactamente lo mismo, pero al revés dependiendo de los casos. En Venezuela no hay democracia por más que se respeten las formas, y en Brasil se respetan las formas, por lo tanto hay democracia, aunque todos sepamos que es una chantada el juicio político. También sabemos que en cuanto a las relaciones internacionales, considerar a Brasil como un Estado no democrático supondría sacarlo del bloque y sacar al principal socio comercial, sería lo cual se hizo con Paraguay, ¿no? Así que tampoco hay una equiparación acá de situaciones. Y nunca nadie planteó, ni siquiera por parte del Frente Amplio, la mínima posibilidad de considerar una suspensión de Brasil. Ni se discute. Del Mercosur, ¿no? Claramente sería el suicidio del Mercosur final, por supuesto. Pero además me parece que, bueno, seguramente también tenga que ver con que la coyuntura y la correlación de fuerzas a la interna del Mercosur es otra. Ya no están los Kirchner en Argentina, ya no está Lugo en Paraguay, ya no, Venezuela está muy debilitado. Es decir, me parece que viene por ahí, pero porque además nadie se atrevería realmente a meterse con Brasil por todos los intereses que eso conlleva. Pero un poco lo que adelantábamos al comienzo, para mí también la oposición uruguaya no se comportó de la misma forma que se comportó con Paraguay y con Lugo. Me parece que hubo como otra moderación a la hora de juzgar este proceso de impeachment de Rousseff, e incluso muchos de ellos se llamaron a silencio. Sí. No recuerdo grandes declaraciones, no sé ustedes, pero grandes declaraciones de, por ejemplo, Luis Lacalle Pou, que es el líder de la oposición. O reclamaron elecciones como salida, pero no un apoyo. Más una condena a la corrupción en general, pero bueno, algo que cualquiera podría mal o bien estar de acuerdo. Como creo que sí sucedió con Paraguay, ¿no? Que los partidos de derecha uruguaya en realidad defendieron lo que fue el proceso de juicio político de Lugo y su legitimidad, y por supuesto condenaron la suspensión de Paraguay del Mercosur. Me parece que claro, que también muchas veces se condiciona un poco el juicio que tanto por parte de izquierda como por parte de derecha se haga de los procesos dependiendo del país del que se trate. Y obviamente no hay un tratamiento igualitario, ¿no? Sí, porque es al final una cuestión estrictamente política. Uno escuchaba, lo hablábamos con Florencia cuando analizamos el tema Mercosur la semana pasada. Sí. Por lo general la derecha dice que hay que priorizar lo jurídico por lo político, por sobre lo político, y la izquierda dice que hay que priorizar en el imaginario colectivo, ¿no? Sí. Lo político por sobre lo jurídico. Y esto no es tan así. Si uno analiza, por ejemplo, los dichos de Lacalle Pou sobre Venezuela, ¿por qué no debería asumir la presidencia del Mercosur? Que por razones jurídicas sí debería asumir. Dice no, porque no está bien la imagen que le damos al mundo como país si Venezuela asume la presidencia del Mercosur. No porque Uruguay no puede quedar pegado a Venezuela. Bueno, eso son razones políticas, son razones políticas tuyas, pero escribimos un texto todos en el que dice que a Venezuela le corresponde la presidencia. Y bueno, y al final lo que hay es no hay un sinceramiento en que la política y las razones políticas, ideológicas y económicas que están atrás de todo esto de una forma muy enredada son por general las que priman y las que hace primar cada sector. En cualquier caso, lo que me preocupa más respecto de todo esto es de que en cierta forma ya se están creando dos antecedentes, ¿no? En donde la oposición no estuvo dispuesta y un tercero a esperar, camino, además. Claro, no estuvo dispuesta a esperar a que se celebren elecciones y ganarlas para acceder al gobierno. Yo considero legítimo que cualquier oposición quiera trabajar para acumular de forma de ganar las elecciones y acceder al gobierno. Es lógico que los partidos de oposición quieran acceder al gobierno y quieran que el partido de gobierno pierda las elecciones. Me parece lógico, es democrático, y la democracia. Lo que me preocupa es cuando no se está dispuesto de repente a esperar a que lleguen las elecciones y se altera el calendario electoral. Algo que en América Latina hacía muchos años que no pasaba y que ya tenemos el caso de Paraguay, ahora el de Brasil. Y agrego el de Honduras. Agregamos el caso de Honduras con Zelaya, que en 2009, que fue ahí directamente el presidente fue sacado de la Cámara. Fue un golpe de Estado en términos de las definiciones más clásicas. Exactamente. No, también sobre el tema, digamos, de lo jurídico, la derecha y lo jurídico y la izquierda y lo político, hay que pensar también que las derechas o quizás los partidos que en su momento han formado y han estado dentro de los gobiernos latinoamericanos en décadas anteriores son quienes han creado muchas veces esas normativas, esas cartas magnas, las constituciones y demás, y en definitiva entonces tratan de defender la vigencia de ese tipo de estatutos porque son los que los han permitido y los han hecho permanecer en el gobierno, ¿verdad? Mientras que las izquierdas, a
apelan a lo político por estar en contra también muchas veces de esas normativas jurídicas que regían en los países donde ellos accedieron al poder. Entonces también hay una trayectoria institucional y política en por qué creo que también basan mucho los discursos en defender una u otra cuestión y colocarlo también como una cuestión contrapuesta, ¿verdad? Como lo jurídico versus lo político, no existe como un intento de poder asociarlos y hacer un discurso que pueda tenerlos a ambas cuestiones juntas. Si uno mira la historia, también hay casos de violaciones a la legalidad por parte, hay que decirlo, del Partido Nacional y del Partido Colorado también. Entonces, nadie acá puede hacerse el defensor a ultranza de la legalidad. Sobre los golpes de Estado y los nuevos formatos, también podríamos agregar dos actores que me parecen muy interesantes y que han aparecido en todos estos casos de golpes en el siglo XXI, que son el Poder Judicial y los grandes medios de comunicación, que son actores nuevos que vienen a generar también una nueva dinámica que hay que estudiar, y bueno, que es la justicia, que es el poder neutral, el juez cooptado por partidos políticos y más que nada por sectores económicos, empresariales, con fuerza como para tejer una trama que llega a la opinión pública, también llega a las clases medias, se vuelve un discurso dominante y se arma un escenario por el cual, bueno, la caída del presidente es el golpe final, pero ya la trama, digamos, se viene armando desde hace un buen tiempo con, como decía, la connivencia de estos sectores, que es los grandes medios de comunicación, parte del Poder Judicial, aliados a sectores concentrados de la economía para finalmente, bueno, dar un golpe de Estado sin que aparezca un solo tanque en la calle. Los medios de comunicación han quedado desnudos. En el caso de Brasil, lo de Redo Globo y lo de Folha de Sao Paulo, ya está, se desnudaron, ya se mostraron, ya sabemos quiénes son, ¿no? Porque realmente es una oposición constante al gobierno y dejan es un apoyo. A Clarín como un bebé pecho. Claro, Clarín es un recién iniciado en esto. Escuchaba a Blanc, el periodista del grupo Clarín, diciendo: nosotros contra el kirchnerismo hicimos periodismo de guerra. Mirá, directamente. Hicimos y eso capaz que no está bien, dijo. Hicimos periodismo de guerra. Entonces es interesante porque hay un sinceramiento en cuanto a que es un actor directo. No todos los medios de comunicación, nosotros por ejemplo no lo somos. Tampoco somos medios de comunicación. Globo, ¿no? Tenemos un poquito menos de plata. Pero también como actores directamente desnudos, como decía Jonathan. Actores de poder desnudos que juegan para tal interés. Operan. Una cosa con respecto al Poder Judicial, ¿no? Yo también hablaría de todo un proceso de judicialización de la política, que mucho se habla, pero en todo el continente en general. Me parece que se vio en Argentina, indudablemente, en Brasil, bueno, está clarísimo, pero también en Venezuela. Porque, por ejemplo, en ese caso, en donde tenemos desde el año pasado un legislativo y un ejecutivo enfrentados, ¿no? Porque el ejecutivo, bueno, está liderado por el chavismo, el legislativo por la MUD, por la Mesa de Unidad Democrática, que es opositora, y el Poder Judicial claramente es afín al gobierno. Entonces, constantemente lo que vemos ahí es una situación como la que puede ver en Argentina o en Brasil, en donde el que sabe que tiene el Poder Judicial a su favor, constantemente quiere llevar las cosas a la vía judicial. Y eso pasa con todas las leyes que intenta pasar la oposición en la Cámara, que son varias, por ejemplo la ley de amnistía a los presos, algunas otras. En concreto, lo que hace el gobierno es pasarlas al Tribunal Constitucional para que las declaren inconstitucionales y queden sin efecto. O sea, es como un proceso que creo que en todo el continente se está viendo, el de judicialización de la política, de las leyes y de bueno, que es un tribunal de última supremo y con pretensiones de objetividad y neutralidad el que termina determinando cómo se gobierna un país, ¿no? Sí, cuando hay que discutir también el Poder Judicial, para empezar, ¿no? Claro. El Poder Judicial como poder democrático. ¿Cómo se compone? ¿Qué intereses representa? ¿Cuánto tiempo están los jueces en su cargo? Exacto. Y demás, es una discusión ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se eligen? Sí. Para ir cerrando este bloque, yo tengo un pensamiento, lo escribí hace un rato, que es que un pensamiento bastante radical, si quieres, como para tirar una bomba e irnos a la pausa, y es que las democracias funcionan cuando los pobres comen, las clases medias consumen y los ricos pueden conservar sus intereses. Pero cuando algo de esto falla, la democracia ya no interesa tanto y pasa a ser algo secundario. Lo que estamos viendo en América Latina, me parece, es que algunos sectores importantes en términos económicos ven peligrar o sienten amenazados sus intereses y ponen en un segundo plano la democracia. Y eso también me parece que hay que sincerarlo. Y voy al caso argentino, donde ahora se está discutiendo mucho qué es ser golpista en Argentina. Porque en estos meses hemos visto que millones de personas han pasado a la pobreza y la indigencia y están en una situación verdaderamente crítica, y Argentina podría estar en algunos casos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, al borde de algo parecido a un estallido social. Alentar ese estallido social de gente que no tiene para comer, ¿es ser antidemocrático? No tengo la respuesta, pero me parece que es un debate interesante. ¿Qué es ser un golpista?